Buenos días, mi nombre es Jesús Manuel Berante Cuenca, del módulo Manejo de Instrumentos de Medición. Nombre del trabajo es Informe sobre calibrador Vernier o pie de rey, matrícula 2021-60-18-3-2, grupo 208. Bien, el día de hoy voy a hablar sobre el informe de calibrador Vernier o pie de rey. ¿Qué es el calibrador Vernier o pie de rey? Es un instrumento de medición, ya que principalmente es diámetros exteriores o interiores y profundidades. Utilizando el ámbito industrial, el vernier se dice que es una escala auxiliar que se desliza a lo largo de una escala principal para permitir en ella lecturas fraccionales exactas en la misma división iguales en la misma longitud que la división de la escala principal. Ambas escalas están marcadas en la misma dirección. Se dice que los calibradores Vernier son instrumentos de alta precisión que se utilizan cuando se necesita hacer mediciones en diferentes superficies. Tiene una fácil lectura, debido al ángulo de inclinación de la superficie del Vernier de 15. La escala secundaria permite 4 tipos de medición. Bien, vamos a hablar sobre la historia del calibrador Vernier. Bien, Pedro Nunes, matemático, astrónomo y geógrafo portugués del siglo XIX, inventó en 1514 el nonio, un dispositivo de medida de longitudes que permite, con la ayuda de un astrolabio, medir fracciones de grado de ángulos no indicadas en la escala de los instrumentos. Pierre Vernier Ornans, 1580 Ornans, matemático francés, es conocido por la invención en 1631 de la escala Vernier para medir longitudes con gran precisión y basado en el de Pedro Nunes. Dada la primera invención de Pedro Nunes, 1514, y el posterior desarrollo de Pierre Vernier, 1631. En la actualidad esta escala suele denominar como nonio o vernier, siendo empleada u otro término en distintos ambientes. En la rama técnica industrial suele ser una de las más utilizadas, nonio. Por lo tanto, se puede atribuir al invento de calibre pie de rey tanto a Pedro Nunes como a Pierre Vernier. El ser humano siempre ha buscado cuantificar su espacio físico para poder comprenderlo. Esta necesidad se satisface primero en la matemática y posteriormente se establece en unidades de medida, usualmente relacionadas con alguna medida del cuerpo. De este modo surgen unidades como el pie, el codo o la brasa. Pero ¿qué pasaba si se deseaba medir con suma precisión objetos pequeños? Se han encontrado los primeros ancestros del calibrador en Grecia y Roma, datando del siglo VI a.C. Ya en el siglo XIV, el portugués Pedro Nunes inventó el nonio, un dispositivo mecánico que, anexado a un astrolabio de la época, permite calcular ángulos de navegación con precisión de minutos. Pierre Vernier es el encargado de adaptar esta escala mecánica a un calibrador de longitud del siglo después. Este invento va sufriendo poco a poco modificaciones, hasta que en el siglo XIX, Joseph Brown, en Estados Unidos, genera la forma moderna de este fantástico instrumento. Bueno, vamos a ver los detalles. La escala Vernier, o el invento Petrus Nonius, matemático portugués por lo que se denomina nonios, el diseño actual, escala deslizante, debe ser nombre al francés Pierre Vernier, quien lo pudo perfeccionar. El calibrador Vernier fue creado para poder satisfacer las necesidades del instrumento de lectura directa que pudiera brindar una medida fácilmente en una sola operación. El calibrador típico puede tomar 3 tipos de medición: exteriores, interiores y profundidades, pero algunos pueden tomar mediciones de los peldaños. El calibrador Vernier es un instrumento para medir las longitudes que se pueden permitir lecturas en milímetros y en fracciones de pulgadas, a través de una escala llamada unión o Vernier. Está compuesta por una regla fija, que es donde están grabadas las escalas de medición, ya sea en milímetros, en pulgadas o las mixtas. ¿Cuáles son sus partes? Las partes dependen. El pie de rey o calibrador Vernier depende de un impulsor,
apoyo del dedo pulgar para desplazar el cursor, depende de un nonio, escala que otorga la precisión del instrumento según la cantidad de las divisiones, punta fija o parte de la medición obtenida actuando sobre la lámina de ajuste, regla de profundidades, esta unidad del cursor y sirve para tomar medidas de profundidad. Tornillo de fijación o freno fija la medida obtenida actuando sobre la lámina de ajuste. Pata fija con superficie de contacto a la pieza para medir exteriormente. Para móvil con superficie de contacto móvil a la pieza para medir exteriormente. Punta móvil como parte móvil de contacto con la pieza para medir interiores. Vamos por los tipos de calibrador vernier. Un calibrador vernier es una herramienta de medición con el objetivo de medir dos lados opuestos de un objeto específico. El uso de esta herramienta es muy exacta, ya que la podemos encontrar en diversas ramas, desde la medicina, la ingeniería mecánica, la ciencia, la carpintería, la metalurgia y hasta la silvicultura. Pero hoy en día en el mundo tecnológico existen diversos tipos de vernier que pueden lograr una medida exacta confiable. Partes de calibrador vernier. Partes de un calibrador vernier o pie de rey: superficies para mediciones externas, superficies para mediciones internas, varilla para mediciones de profundidad, superficies de referencia para mediciones de escalones, superficies de referencia el nonio o nonio reglilla. Esto es algo a la distancia entre los 7 milímetros de la regla y el de 0 de la regalía, que observa después de divisiones de la revilla. Coincide con una división de que la regla, en este caso, es la división 4, aclarando que la sensibilidad es de 0.1 milímetros. Luego ese algo hay que sumarse a los 7 milímetros, que es de 0.4, es decir, 0.4 multiplicando por 0.1 milímetros. El calibrador vernier consiste en una regla y una reglilla. Estas divisiones están graduadas en divisiones de la reglilla y coinciden. Divisiones de la regla para los ejemplos se le pueden asignar en el tamaño de las divisiones de este ejemplo. Es 1 milímetro al tamaño de las divisiones de la reglilla se pueden calcular. En la parte móvil del pie de rey, piezas realizando medidas interiores, exteriores o profundidad, pudiendo medir la profundidad por los dos extremos, ya sea por la varilla que sobresale o por el escalón que queda en la parte posterior del pie de rey entre la parte fija y la móvil. Para determinar el valor exacto, se coloca la pieza en la posición correcta dependiendo de la medida deseada. Su función es medir con precisión. Normalmente la medición se realiza en milímetros, aunque la regla que medimos tiene una escala en centímetros y divisiones en milímetros. Normalmente tienen otras reglas en el lado opuesto a la de milímetros, que sirve para tener la escala en pulgadas. Procedimiento de la lectura en los calibradores o el sistema inglés. Un calibrador es un instrumento utilizado y apropiado para medir las longitudes, los espesores, los diámetros interiores, diámetros exteriores y profundidades en una pieza. Consiste en una regla graduada con una barra fija sobre la cual se desliza un cursor. El calibrador estándar es ampliamente usado. La regleta o escala principal está graduada en milímetros o 0.5 milímetros. Bajo el sistema métrico, o en 16avos o 40avos de una pulgada si está abajo del sistema inglés. La escala auxiliar es llamada nonio o vernier en el cursor. Permite lecturas de precisión de un menor de divisiones que la escala principal, es decir, debajo de los siguientes decimales. Sistema métrico: 1,10 milímetros, 1,20 milímetros o 1,50 milímetros. Sistema inglés: 1-16,
1-128 pulgadas o 1-1000 pulgadas. Las siguientes longitudes de calibradores son las más comunes. El sistema métrico de 150 milímetros, de 200 milímetros, 300 milímetros. Sistema inglés de 6 pulgadas y de 12 pulgadas. Las superficies del calibrador son planas, bien pulidas y es generalmente fabricado en acero inoxidable. Su graduación es calibrada a 20 milímetros a 20 metros centígrados. Instrucciones para su mantenimiento. Limpie el calibrador vernier antes y después de utilizarlo. Remueva virutas, polvo y otros extraños de piezas será medida. Asegúrese que las superficies de medición estén limpias. El cuerpo de calibrador debe ser lubricado con una pequeña cantidad de aceite paralelo. No lo va a funcionar abruptamente, no debe crear ni un golpe el instrumento. Las caras de medición deben ser cuidadosamente tratadas, evite que se raye, golpee o oxide. ¿Cuáles son los tipos de calibrador? El vernier de interior. Una pinza interior es una herramienta de medición usada para medir el tamaño interno de algún objeto. Esto se logra ajustar manualmente en el tornillo. A diferencia de los calibradores internos, también podemos encontrar los calibradores exterior de algún objeto. Esta herramienta puede suministrar un alto nivel de exactitud. Funciona de forma similar como dentro de la pinza, usando o no los tornillos. Vernier digital. También conocido como calibrador hot leg, es un tipo de pinza que se usa para dibujar las líneas en una distancia constituida del borde de una pieza de trabajo. Este tipo de vernier refleja los cálculos de forma digital a través de una pantalla de vidrio líquido. Esto se logra gracias a un legislador interno que detecta cualquier desplazamiento. Vernier de altura. Este tipo de vernier dispone de una columna vital que se logra graduarse en milímetros o centímetros. Está utilizada para ejecutar trazados en fragmentos. Vernier de carburo. Este es un conocido tipo de vernier usado especialmente para obtener mediciones sobre objetos ásperos. Se denomina de carburo porque su punta está elaborada con ese elemento. Vernier de divisor. Este es otro de los tipos de calibradores más utilizados en la industria mecánica. Un calibrador divisor, también conocido como brújula, es un calibrador divisor también conocido como... Es utilizado para marcar ubicaciones exactas. Es una herramienta precisa y confiable para el mundo de la tecnología. Vernier de escala. La báscula de vernier es una herramienta de medición que logra medir con una gran exactitud la escala Vernier. Es utilizada para la navegación por diversos maquinistas, científicos e ingenieros. El nombre antiguo de este tipo de calibrador Vernier. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Jesús Manuel y esto